hay una receta o fórmula mágica para un matrimonio feliz, pero sí hay una serie de cosas que puedes hacer para tener un matrimonio mejor. Hoy vienen a hablar sobre el matrimonio unas personas muy especiales. Él es uno de los ministros de la iglesia y junto a su esposa son líderes de jóvenes hace aproximadamente 10 años. Llevan 26 años de casado y tienen 3 hijas, un yerno y un hermoso nieto. Le damos la bienvenida a Sergio Borkiewicz y Mabel Boronco. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente del otro lado de la pantalla. Hoy tenemos un nuevo programa acá en tiempo real donde podamos darte muchísima información que te va a ser útil. Hoy con nosotros están, como decíamos en la presentación, está Sergio. Gracias por estar, Sergio, en este momento con nosotros. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Así que bueno, buenas noches. Saludamos también a todos los que nos estén viendo a través de la pantalla. Así que nada, bien, gracias porque podemos estar acá. Está también con nosotros Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, muchachos, Flavia, ¿cómo? Mira, ¿Cómo muy se bien. siente? Estuve haciendo una entrevista ya en casa. Sí, Entrevisté a mi esposo, Sí. porque hay un tema muy interesante hoy, ¿no? Oh, el sí, matrimonio. Y exactamente. le dije yo, a ver, que me dé su definición. No sabe lo que me respondió. Es un encarcelamiento voluntario, me dijo. Y yo creo que no está muy errado. Así que hoy vine acá para informarme bien en el programa y saber, por favor, a ver que si me saquen algunas dudas acá los que Bien. nos acompañan. Javi, también vos estás casado. Sí, también. Y bueno, con lo que dice Flavia, ahora voy a prestar atención a ver si estoy bien, porque no. Claro, vos tenés una definición, ¿no? Tengo una idea, pero por ahí, vamos a Pablo, ver. La señora de Flavia te dio Claro, otra, me cambia todo, la verdad. Bueno, bienvenido, gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un tema muy especial, que es matrimonio, ¿no? Y como Javi, Flavia y yo estamos casados, tenemos un matrimonio de Felizmente pocos años. casados, vamos a decir, ¿no? Pocos años. Claro, Y bueno, somos todos nuevitos nosotros. todos somos Nuevitos. nuevitos. Y qué mejor que unos, estaba por decir antiguos, ¿no? Pero unos de que hayan tenido unas experiencias más que nosotros. Claro. ¿Sí? Y bueno, Sergio, Mabel, ¿cómo se conocieron ustedes? Y bueno, nos conocimos como algo de lo que estábamos viendo en uno de los programas anteriores. Nosotros también en el grupo juvenil, ¿no? Allí el tiempo en el que salíamos, nos juntábamos, salíamos en casas, así siempre habían los que invitaban a las casas, así que ahí hacíamos juegos, estábamos todos como pasándola bien a la noche, así que ahí comenzó todo allá muy jóvenes, éramos ese tiempo, ¿no? Bueno, en una ocasión estuvimos en un domingo o un feriado recreativo en el campo. Y bueno, como yo ya gustaba de él, en esa ocasión él se golpeó la mano. A propósito. Sí. Lo sé, pero él se golpeó la mano y bueno, llamaron a alguien quien quería vendarle la mano, la señora de la casa. Y yo dije, yo. Así que le curé el dedo, le vendé, como en su tiempo. Y bueno, ahí fue que pasó algo entre los dos. El dedo que tiene Ahí torcido. quedó torcido. Pero bueno, vale el intento. Pero bueno, por lo menos la intención. Sí, no, vale, seguro. Y bueno, ¿y algunos gustos que tengan en particular, que sean iguales? Y una de las cosas que hacemos hace mucho tiempo y lo tratamos de hacer regularmente, bueno, ahora la pandemia no nos permite hacerlo, ¿no? Pero, qué sé yo, cazábamos el mate, por ejemplo, nos subíamos en el auto los dos y íbamos a reconocer un lugar nuevo de la ciudad o que no habíamos ido. Bueno, la ciudad se va extendiendo hacia diferentes lugares, entonces nos vamos y recorremos nuevos barrios, nuevos lugares, así que es una de las cosas que nos gusta hacer. Sí, juntos. qué sé yo, muchas cosas. Salimos siempre a hacer trámites juntos, estoy con él mucho tiempo en el negocio, me gusta pasar tiempo juntos. Bueno, eso me permite porque tengo las hijas ya más grandecitas. Y nos gusta también comer asado juntos, mirar la serie. Sí, mirar una serie, una buena serie, No, y también, muchas cosas. Sí, en el servicio. En el servicio a Dios, Compartimos. los dos compartimos el mismo llamado, que nos gusta mucho el evangelismo, el pastoreo, así que está bueno. Me alegro, qué bueno, ¿no? Porque tengan Disfrutan de cosas, estar juntos, entonces. tengan cosas en común. Yo creo que el tiempo, los años hacen de que se acerquen más, ¿no? Exactamente. Porque tengo algo anotado acá que dice, aprendemos a hablar en los primeros años de casado de vida, ¿no? Pero aprendemos a comunicarnos a lo largo de la vida.
Y es exacto esto porque cuando nos casamos aprendemos a hablar, ¿no? Pero el transcurso del tiempo a comunicarnos. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy acerca del matrimonio. ¿Empezamos con las preguntas? Sí. Dale, primero creo que la pregunta básica que podemos hacer como para arrancar con esto es ¿cuál es, Sergio o Mabel, cuál es para ustedes la definición de matrimonio? ¿Qué es lo que es para usted el matrimonio, la definición? Bien, vamos a compartir esta pregunta. Nosotros también trajimos nuestro machete, así como ustedes tienen ahí. Así que algo miramos, ¿no? Más que nada textos bíblicos, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos con ella, porque fuimos charlando sobre el tema, es que es un pacto, una promesa sagrada entre un hombre y una mujer. Si hablamos de definición, eso sería, creo yo, una de las definiciones bien acertadas, ¿no? Para el comienzo del matrimonio. Y mirábamos en Proverbio, el capítulo 18, 22, dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Así que bueno, creo que es una buena acción que nos lleva a poder compartir la vida juntos. Exacto. Es más que importante también encontrarla, como hablamos un poco con Marcelo y Lali en unos programas anteriores, es conocer a la otra persona para prepararse para un matrimonio y una familia feliz, ¿no? Flavia, ¿tenés una pregunta? Sí, había otra pregunta digamos, que quería preguntarle en cuanto a cuál es el propósito, ¿no? De casarse. ¿Qué dicen ustedes que cuál es el propósito del matrimonio? El propósito de casarnos. A ver. Bueno, uno de los propósitos es que Dios es un Dios de orden. Y como en todas las áreas de la vida del hombre, Dios estableció un orden. Y también el orden del matrimonio. Claro, lo que pasa es que el tema de casarse hace que nosotros podamos también alinearnos de alguna manera con Dios, con lo que Dios está queriendo, ¿no? Nosotros mirábamos hoy y es una manera de alcanzar el propósito en Dios, en esa fusión que hay entre ambos. El orden lo que hace es que nosotros podamos estar alineados con Él, ¿no? Si nosotros llevaríamos una vida de casado, pero sin estar casado, a ver si puedo explicarlo, estaríamos en desorden. Al estar en desorden no estaríamos transitando el camino que Dios nos ha trazado. Entonces no llegaríamos al objetivo de Dios. Y para nosotros es muy importante que creo que el orden de Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Creo que también tiene que ver con esa fusión allí. Y encontramos ahí en la Biblia también a Pablo, ¿no? Que vivió soltero todo su tiempo. Y hay gente también que está ahí pensando, ¿por qué debería casarse? Ajá. ¿Por qué debería formar una familia? ¿Ustedes qué dicen eso? Levanta tu micrófono. El matrimonio, bueno, en primer lugar, Dios dice que es necesario que el hombre no esté solo, como lo escuchamos ya. Y porque necesita una compañera, necesita alguien que lo comprenda, que lo escuche, que lo consuele. Sería eso algo mutuo, o sea, uno hacia el otro. Sí. Hay una siguiente pregunta que tengo acá que la dejaron. Es, ¿cuál es la clave o los pasos para seguir en un matrimonio, para que tenga éxito, tenga felicidad, para que haya paz? ¿Hay pasos, hay claves? Yo creo que la clave es poder ocupar cada uno su lugar, ¿no? Dios estableció un formato para vivir la vida matrimonial y estableció una regla, estableció un principio, sería más correcto, ¿no? Y es donde da un orden de qué lugar ocuparía cada uno en el matrimonio. Entonces, cuando Dios establece eso, no es porque quiere generar algún conflicto de jerarquías, sino porque Dios quiere darle un orden para poder tomar decisiones. Y yo creo que en el principio, una de las claves principales es poder entender nuestro lugar y valorar el lugar que nos ha dado como el uno del otro. Nadie es menos que el otro, simplemente que ambos ocupamos un lugar diferentes en el matrimonio, y si cada uno cumplimos en nuestro lugar lo que nos corresponde hacer, y seguramente estaremos transitando un camino que nos va a llevar a que el matrimonio vaya en crecimiento, vaya en desarrollo.
Le quiero comentar, justamente hoy estaba leyendo una historia, ¿no? Que decían que un matrimonio de 60 años que estaban de casados ya. Y ellos cuando se casaron, la esposa tenía un ropero que dijo al esposo que nunca vaya a tocar ahí. Y ella en ese lugar guardaba algunas cosas. Después de un largo tiempo de la esposa enferma, ¿no? Y el esposo estaba acomodando las cosas y se encuentra con estas cosas que la esposa, digamos, que había guardado en el ropero. Y entonces le llevó al hospital porque dice que la esposa, bueno, ya le habían dicho que le quedaba pocos días. Y entonces el esposo había encontrado 2 muñecas y había encontrado $95,000, algo así había encontrado. Y bueno, entonces el esposo le pregunta porque le surgió la duda por qué tanta plata y que por qué estaba eso ahí. Y entonces la esposa le comenta de que ella, cuando había discusiones, lo que hacía ella era coser justamente unas muñecas para así esperar que tranquilizarse para no en ese momento reaccionar. Entonces eso me atrapó un poco y después entonces la esposa se puso, digamos, se emocionó por en el sentido, wow, solamente 2 veces mi esposa se enojó y bueno, estuvo cosiendo una muñeca. Y después le dice, pero ¿y esos 95 pesos, digamos, $95,000 de qué es? Y si esas son todas las muñecas que yo vendí después de las que fabriqué. Entonces, eso por un lado también me habló a mí en mi vida, y entonces quería preguntarte a vos, Mabel, en cuanto a ese tema, ¿no? De la discusión, a veces como todo matrimonio, creo que va a haber, ¿no? A veces piensan que un matrimonio va a ser donde no va a haber esas cosas, pero justamente cómo hay que reaccionar frente cuando surge algún problema, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar con calma, cuidar de las palabras que salen de nuestra boca y contar hasta 10. Un poco más sí, por ahí a veces estamos enojadas y no actuar ni tomar decisiones en momentos que no hay calma. Sí, yo creo que siguiendo con lo que ella decía, estamos mirando una serie ahora. Juntos. ¿Dónde? ¿En Amazon? ¿Netflix? Estamos mirando una serie y todo se da que bueno, los actores principales, ¿no? Los protagonistas son una familia que tiene un montón de discusión, un montón de líos. Pasan diferentes cosas como pasan en cualquier familia, ¿no? Problemas con los chicos, problemas con los sobrinos, problemas en los matrimonios, así que siempre hay un conflicto para poder arreglar y siempre hay proyectos para poder alcanzar que se trazan, ¿no? Pero lo que he visto a lo largo de todo lo que voy mirando es que hay un punto principal que nunca lo dejan, y es que siempre que tienen un conflicto y por mucho que se peleen, siempre van a buscar no terminar el día sin arreglar esa situación, sin pedirse perdón, sin hacer que todo vuelva al normal. Y me parece que uno de los secretos es justamente poder perdonarse. El perdonarse todos los días de la vida. Creo que he ido a muchas despedidas de soltera y Mabel también asistió en eso y tuvimos que compartir, y en una de esas siempre hacíamos tarjetita, ¿no? Y creo que Mabel mucho aconsejaba en cuanto del perdón, ¿no? De que siempre hay que perdonarse. Algo muy importante. Si uno decide perdonarse todos los días de su vida, es lo mejor que puedes hacer y para que un matrimonio funcione. ¿Cuál es el de los dos el más terco, el más ahí que dice? Y ¿no? Creo que usted observando, ¿no? Ya se dieron cuenta. El más terco, dijiste. El más terco, ya dijo. Bueno, yo quiero invitarlos a escuchar un poquito ahí a Gerardo, a Karina, y después de ellos hay unas palabras también de Jorge Herrera y su esposa Sonia. Los escuchamos. Bueno, buenas noches. Nosotros estamos casados hace 13 años y bueno, en estos años hemos aprendido lo importante que es la comunicación, casi básico, y no solo comunicarse es hablar únicamente, como un monólogo, como informando algo, sino la comunicación en todo el sentido de la palabra, que no solo decir algo, sino estar pendiente en qué es lo que entendió el otro, estar pendiente de ver qué quiso decir, porque a veces lo que se dice y lo que se entiende es diferente y bueno, y pueden surgir algún conflicto por eso. Y otra cosa importante es también no solo decirlo como brindando información sobre algo, sino esperar el feedback, esperar lo que la otra persona
tiene para decir, qué es lo que quiere aportar, qué es lo que quiere responder, qué le parece, no únicamente decir todo lo que yo pienso a manera de desahogo sin prestar atención a lo que la otra persona también tiene para decir sobre ese tema o sobre lo que se esté hablando. Y dentro de la comunicación también hemos aprendido que el silencio es importante también y dice mucho. A veces el feedback únicamente es el silencio y hay que tener la sensibilidad de poder entender también que el silencio es una respuesta y por qué el otro decidió responder así. Es complicado a veces, pero si se da en un contexto de compañerismo, en un contexto de amor, siempre se llega a un buen final. Bueno, como decía Karina recién, también es muy importante entender que nosotros los hombres somos seres propensos a querer arreglar todo, ¿no? En la casa se rompe algo, arreglamos esto. En la casa a los chicos se les rompe un juguete, papi, vení, por favor, danos una mano y arregla esto. Mi hija tenía una frase cuando era chiquitita que mi papá lo arregla todo. Ese principio muchas veces queremos inconscientemente llevarlo a las relaciones, a la relación matrimonial. Muchas veces surgen los conflictos y nosotros pensamos que imponiendo o diciendo o juzgando o dando un juicio vamos a solucionar las cosas. Pero como decía Karina, a veces el silencio también nos enseña, nos habla. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar un poco más. Creo que si hay algo que nos está llevando en este tiempo es a aprender a escuchar a la otra persona por el simple hecho de que la otra persona necesita ser escuchada y ser atendida y entendida. Así que los problemas siempre van a estar, las situaciones conflictivas siempre surgen. Pero cuando estamos en un contexto cristiano tenemos que entender que necesitamos aplicar el amor de Cristo en toda y cada una de nuestras discusiones. Entender también que el perdón siempre tiene que estar a la mano. Así como Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que aplicar eso en nuestra vida y vivir lo que creemos. Pero por sobre todas las cosas también en cuanto a los tonos, tratar de evitar discutir frente a los chicos, tratar de tener un espacio y hacernos un espacio por ahí en lo privado, donde podamos conversar y charlar y entender que lo que pase dentro de esa pieza no tiene que salir y tratar de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice la Biblia, para que no le podamos dar lugar al diablo. Pero cuando Cristo es el centro de todas las cosas y cuando Cristo es el centro de una relación matrimonial, todo lo demás se acomoda. Pero también tenemos que ser sinceros y darnos cuenta cuando nosotros mismos estamos haciendo las cosas mal y poner de nuestra parte para poder acudir a solucionar un problema. Así que creo que eso es básicamente lo que tenemos que hacer, aplicar el principio que nos dejó el Señor. Y hoy en la mañana leía justamente en Primera de Pedro, cuando habla acerca de los deberes de la esposa, del esposo, pero también después habla de los deberes cristianos. Cuando dice que debemos amarnos los unos a los otros, debemos soportarnos los unos a los otros. Y eso es una manera de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así que, bueno, nada más quería compartir. Sí, continuando con lo que decía Gerardo, bueno, nosotros con mi esposa estamos casados hace 12 años y muchas veces no es fácil la convivencia, se presentan conflictos, se presentan peleas, pero hay que saber sobrellevarlo. Uno va aprendiendo muchas veces en el día a día, ir conociendo a la otra persona y también ir aprendiendo ese perdón, ese diálogo, ese saber tender puentes, saber cuándo respetar los silencios del otro, cuándo respetar los momentos difíciles del otro, saber sobrellevar y acompañar también en esos momentos. Es un aprendizaje constante que se dan durante todo el transcurso de
del matrimonio que uno va llevando. Y no sé qué. No sé, a ver si me ocurre que tengo alguna experiencia, alguna anécdota, alguna vez te la aguantaste y dijiste, no, mejor. Sí, muchas veces uno tiene que callar y otras veces tiene que hablar. Y no siempre se da ese saber el momento justo. Uno va conociendo a la otra persona. También uno tiene que aprender a perdonar y a saber cuándo pedir perdón. Y en medio de ese conflicto, en medio de ese momento difícil que uno atraviesa, digamos, también uno tiene que aprender atacar al problema o la situación que se presenta, no a la persona. Muchas veces tendemos a defendernos atacando a la persona. Y no debe ser así. Tenemos que aprender eso también, que uno lo va aprendiendo. Y debe aplicar ese conocimiento también con la ayuda de Dios. Atacar al problema que se presenta, al conflicto, a la situación que se va presentando y no a la persona. Muy bien. ¿Estamos? Cuando vos quieras, ¿querés mirar la cámara? Bien. Continuando un poquito lo que decía Jorge con respecto a los conflictos. Los conflictos se dan comienzan por una falta de comunicación en la pareja, en el matrimonio. Y esa falta de comunicación son irrupciones. Bueno, como cristianos nosotros entendemos que un matrimonio, en un matrimonio intervienen 3 personas, el esposo, la esposa y Dios. Y cuando no hay una comunicación, una comunión, un común acuerdo, como dice el origen de la palabra, comunicación viene del latín común, poner en común algo. Cuando no hay esa comunión con Dios, también la pareja, el matrimonio es afectada. Y ahí comienzan las irrupciones, ahí comienzan los conflictos, esos malos entendidos. Ahí dejamos entrar a la ironía, al sarcasmo, los gritos. Entonces, por ahí como cristianos no significa que no tengamos comunión con Dios. Por ahí un poquito descuidamos esa comunión con Dios y en nuestra relación se evidencia. Entonces es importante, y a nosotros en estos 12 años de casados nos sirvió mucho, nos sigue sirviendo mucho mantener esa comunión con Dios juntos, orar juntos, oramos juntos. No les digo, nos reímos un poco cuando nos acordamos de muchos episodios, de discusiones que con el tiempo uno se da cuenta que discute por cosas que no tienen importancia, porque cuando uno va creciendo se da cuenta que las cosas de valor, las cosas de importancia son otras cosas y no significa ganar la discusión o tener la razón siempre, sino que en el trato, en la convivencia, en el matrimonio, uno aprende a escuchar, uno aprende a ceder, uno aprende a dar la razón al otro y vamos aprendiendo a escucharnos, a escucharnos con atención y así también vamos madurando. Y podemos contar muchísimas anécdotas de querer tener la razón por X cosa, o esperar que el otro se equivoque. Eso por lo general pasa al principio.
Y bueno, y hoy nos reímos, ¿no? Porque realmente con el tiempo vienen los verdaderos problemas y que uno tiene que solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionamos? Y lo solucionamos hablando, verbalizando nuestras necesidades, conociéndonos, conociendo el gusto del otro, manifestando mis gustos, mis deseos, expresando con palabras mis necesidades. A las mujeres, para las mujeres es muy importante decir, poner en palabra lo que necesitamos, que nos digan, escuchar la palabra, perdóname, me equivoqué. Nosotras las mujeres necesitamos eso. Por ahí para nosotras es más fácil expresarnos verbalmente y quizás al hombre le cuesta un poquito más, pero también debemos y podemos educarnos en esa área. Y bueno, como consejo que les puedo dejar como esposa en cuanto al perdón, en cuanto a la comunicación, en cuanto a los conflictos, es mantener esa comunión con Dios como matrimonio en primer lugar, ir juntos, buscar a Dios en oración juntos como matrimonio, especificar cuáles son las necesidades, hablar, tomarse un tiempo para charlar, para conversar, verbalizar, poner en palabras, reconocer el error, tratar de aprender, ponerse de acuerdo, tener un objetivo en común. En esa comunicación tiene que haber un objetivo en común, lo cual nos permite crecer, lo cual nos permite avanzar como matrimonio, como familia. Y sí nos equivocamos, por ahí tenemos toda la teoría, pero en el momento, en el inconveniente, en el problema, bueno, nos olvidamos de todo y actuamos y dejamos que surja nuestro temperamento. Y bueno, esos son algunos de los consejos para tener una buena comunicación, trazar los objetivos del matrimonio, tener en claro hacia dónde vamos como matrimonio, como familia. Bien, ahí lo estábamos escuchando a ellos. Contaban un poquito de toda la experiencia que surgió en esos 13 y 12 años de casado de ambos matrimonios. Y una cosa que decía Sonia era de que al principio de su matrimonio discutían por todo, pero después del tiempo se ríen de las discusiones que han tenido. Y creo que a todos nos pasa eso, que en un momento discutimos en un principio y hoy decimos... Sí, no, incluso que vos te pones a mirar y decís qué trivial era por lo que discutíamos, o sea, sí, qué ¿no? cosa superficial y cómo después eso va cambiando a medida que uno va madurando también, porque incluso en el matrimonio también uno va madurando, o sea, en esas cosas, en el ponerse de acuerdo, en las discusiones de que no sean cosas tan superficiales. A veces hay cosas que, como decía Mabel, hay que perdonar y dejar pasar y no estar por ahí uno en los primeros tiempos como que está muy quisquilloso por qué cosa, pero es porque es como que somos diferentes, pero a su vez uno va conociendo y va viendo que, bueno, ya hay cosas que por ahí ya no se puede enojar, es como que uno deja pasar. Y eso también es parte del perdón, del soportarse, ¿no? El de aprender a llevarse bien. Era una de las cosas que estábamos hablando con Marcelo y Lali el programa anterior, que era que dos choques de culturas, al principio, que después de los años o del tiempo, esas dos culturas se van moldeando como un engranaje, va pisando diente con diente y se va formando el matrimonio, y esa comunicación también lo hace. Pero bueno, cambiando totalmente de tema, pero no cambiando del tema de matrimonio, sino del punto de vista. Ahora, ¿es bueno que una persona cristiana se case con una persona que no lo es? Bien, voy a contestar yo.
bíblicamente la Biblia dice que no es que no nos unamos en yugos desiguales, ¿no? Que lo que hacía el yugo es poder hacer que dos tiren juntos. Si estarían desiguales, entonces no podrían llevar juntos. Yo creo que pasándolo hacia a palabras un poco más nuestras, diría que es difícil que alguien que no conoce a Jesús pueda llevar un propósito junto con alguien que sí conoce. Y no porque alguno de los dos sean malos, no tiene que ver con eso. El hecho de que para vivir la vida matrimonial, teniendo a Dios como punto central, hace que nosotros vivamos bajo los principios de Él. Una persona que no conoce a Jesús, de repente no va a poder seguir sus principios porque no lo conoce. Entonces, creo que yo diría que no, deberían poder ser dos personas que siguen a Jesús. Así es. Yo ahora quiero darles una pregunta por ahí de... ¿Han ocurrido estas situaciones, esto dentro del ámbito de gente cristiana, ¿no? De que de pronto en un matrimonio iban a iglesias diferentes. ¿Está mal eso o puede acarrear algún problema o algo? ¿O qué opinión tienen acerca de eso? Creería que ir a la iglesia para nadie está mal, pero dentro de la misma familia lo mejor sería que vayan todos a la misma iglesia, porque se me hace que agarrarían diferentes amistades y no trae unidad a la familia. El hecho de cuanto más cosas puedan hacer juntos es mejor. Claro. El hecho de ir a iglesias separadas ya es como que separa a la familia. Tal cual. Sí, aparte... sí. Y otras cosas más también pueden ser antiproductivas. El hecho de ir a diferentes iglesias. Sí, el tema es también de que si vos estás sirviendo en un área de la congregación y de repente te tocó charlar con alguien que es de un sexo distinto al tuyo y por más que sean todas buenas las intenciones, de alguna manera debemos cuidar esos detalles, ¿no? Porque a veces nosotros no podemos tener ninguna intención, pero quien viene a charlar con nosotros, a pedir una consejería, si nos toca hacer esa parte, de repente no sabemos si el cónyuge de esa persona, la familia de esa persona, estaría conforme de que esté hablando con alguien del sexo opuesto, solos, por ejemplo. Claro. En cambio, ya si estamos los dos, es como que si atendemos en mi caso, atendemos una dama, estamos los dos, claro. ¿No? Entonces hay cositas que, como les digo, no estamos hablando de malas intenciones, ni de que esté malo por decir que está malo, sino de cuidar ciertos detalles, y me parecería que deberían buscar la manera de servir juntos en la misma congregación. Claro. Y bueno, como sabemos, en el matrimonio hay muchas decisiones que hay que tomarse juntos, ¿no? Muchas cosas que deben decidir. Pero en cuanto al manejo del dinero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos podrían decir ustedes? Bueno, ese es un tema, ¿no? El dinero es un tema cuando hay cuando hay y cuando no hay también. Cuando no hay también. Siempre sí, ¿no? El dinero es un tema... verdad, es un tema fuerte en la familia, en el matrimonio. Sí, es un tema complicado, ¿saben por qué? Porque porque de ahí es donde suplimos las necesidades. Entonces tenemos que estar muy fortalecidos en nuestra relación para poder saber qué es lo que hemos emprendido juntos. Por eso es que a veces cuando los chicos se enamoran, una de las cosas que por ahí nosotros les aconsejamos es que piensen en que con quién se van a casar, come, se viste, tiene necesidades. Entonces, si es varón, a mí me toca, yo le digo, tenés que estar pensando qué es lo que vas a hacer, ¿no? Porque ese dicho que nosotros lo tenemos de hace años, contigo pan y cebolla, en el hecho de que te enamoraste y todo, no, el amor va a pasar en unos días, el hambre va a pintar y vas a tener que suplirla. Ya las mariposas no van a estar en la panza, sino van a ser otra cosa. Otra cosa va a estar en la panza. Entonces, el dinero siempre es un punto muy fuerte, ¿no? Que nosotros tenemos que tener presente. Y esto no digo que tengamos que ser adinerados para ser felices, no tiene que ver con eso. Tenemos que entender de que nosotros tenemos que saber manejar la situación y manejar al dinero, no que el dinero nos maneje a nosotros. Pero yendo al punto del manejo del dinero, que vos preguntabas, Flavia, yo creo que no es un tema de que tu dinero o mi dinero. La Biblia dice que somos uno. Entonces, si somos una sola carne, somos una sola persona, si nos unimos y somos uno, yo no discutiría conmigo mismo por mi dinero. ¿No? Yo no me pondría a decir, no sé, sería como, ¿no escucharon el chiste ese del ladrón que
que era tan ladrón que se robaba a sí mismo. Robaba este bolsillo y se ponía en este. No, una cosa así, que en una sola persona haya dos cosas. Entonces, hay veces que suena mucho eso que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y no debería existir eso. Si nosotros tenemos una unidad de propósito, un plan, todo es de los dos, ¿no? No hay ese término, digamos. Entonces, con ese criterio, nosotros vamos a debatir qué vamos a comprar, cómo vamos a comprar, qué gasto vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Juntos. Y de ahí va a comenzar a partir cómo nosotros vamos a poder administrar todo ese dinero. Me parece que es una manera de no, de repente, generar conflictos entre uno y otro, ni tampoco competencias, ¿no? Necesitamos, me parece, ser equipo en eso. Si bien a veces no tenemos problema en muchas decisiones que tomamos, pero nosotros las esposas, las mujeres, a veces se nos ocurren cosas que nuestros esposos no están de acuerdo. Y muchas veces la tentación de querer lograr hacer nuestros planes, compramos algo sin que nuestro esposo esté de acuerdo y siempre nos sale mal. Eso le puedo decir, que si no hacemos las cosas en común acuerdo no nos salen bien. Eso es lo que decía un poco Lali la vez pasada, en el programa anterior, que por que experiencia. Por ahí, si no tienen esa autorización o ese diálogo previo con su pareja, le sale mal, no le resulta favorable. Exacto. ¿Tenías algo para contar? Exacto, así. Y al revés también, ¿eh? No vayan a creer que el marido, por ser la cabeza, no debe escuchar, debes escuchar. Yo alguna vez conté que en una oportunidad estaba en el negocio, y me duele hasta ahora todavía contarlo, pero estaba en el negocio y llegó un tipo muy hablador, y yo siempre les esquivo a los que son demasiados esos que tienen una charla, pero que ya es excesiva, ¿no? Y vino este tipo a comprar algo, y bueno, y que tengo un cheque, y que dice, recibime, gringo, me dicen, recibime, mirá, yo mirá, te dejo el documento si querés como respaldo, y bueno, todo en fin. Y justo estaba Mabel por ahí atrás, y que pasaba por atrás de mí, y acá en mi nuca ella me decía, no le reciba. Pasaba de vuelta a otro lado y me decía, no le reciba. Bueno, ¿qué yo hice? Le recibí. Hasta hoy día no lo cobré nunca el cheque. De un montón de plata que me duele el alma, pero bueno, por eso es necesario que de alguna manera nos pongamos de acuerdo, en el buen sentido, ¿no? Entonces, si somos equipo y ocurre algo, que tomamos la decisión junta, no hay forma de pelear y recriminarse, porque hemos tomado la decisión junta. Y vamos a enfrentar juntos lo que pasó. Si le erramos, le erramos. Si fallamos, fallamos, porque el hecho de tomar la decisión junta tampoco es garantía de que las cosas te salgan bien. En la vida no te va a salir todo bien, todo es un riesgo. Pones un negocio, emprendes algo, te trazas un plan, querés alcanzar un objetivo y seguramente en el camino te vas a encontrar con cosas que van a fallar, no van a salir bien. Pero si entendemos que son parte del paquete que hemos comenzado a abrir en alguna oportunidad con el gran sueño de alcanzar lo que nos nació en la mente o lo que soñamos, entonces vamos a entender que ese paquete trajo eso y que va a ser parte del camino y que en algún momento iremos alcanzando cosas juntos. Pero bueno, es importante que el dinero no sea de uno y de otro, sino de ambos. Una de las preguntas que le quiero hacer es una pregunta que ya tiene problemas desde antemano, ya viene desde el noviazgo. Es una de las preguntas que es bueno que en la pareja el hombre tenga una amiga y la mujer tenga un amigo. ¿Qué pregunta? Y bueno, yo creería que no es conveniente, porque una amistad, cuando uno comienza una amistad, siempre va en creces. Y es como dejarle una puerta abierta al diablo para que te tente con la otra persona, porque una vez que la amistad crece y crece, no es lo correcto. Yo no me veo teniendo una amistad más profunda con un hombre que no es mi esposo. Sí, aparte, si por ahí alguien, a medida que estamos contestando, dice, sí, pero yo no tengo nada de intención, hay otro cuidado que nosotros tenemos que tener también, y es que nosotros también de alguna manera estamos dando una imagen hacia otras personas, ¿no? Y las personas no saben nuestra intención ni nuestro corazón, las personas saben lo que ven. Entonces hay veces que nosotros pretendemos que las personas nos juzguen por lo que nosotros sentimos o creemos, ¿no? Pero la gente nos va a juzgar muchas veces por lo que ve y es necesario que yo también preste atención a esto, porque a veces puedo decir, ¿qué me interesa lo que dicen? Sí interesa, porque de alguna manera yo también estoy construyendo una familia, estoy construyendo un matrimonio
Y bueno, quienes estamos en la iglesia también estamos construyendo un testimonio. Y es bueno que por ahí me parece que no sería conveniente tenerlo. Así es. Este tema, pregunta que creo que es algo también, otro de los pilares por ahí del matrimonio, que es el tema de la sexualidad. O sea, ¿por qué es tan importante el sexo en el matrimonio, lo que es la sexualidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante o en qué sentido, en qué aspecto? Porque a veces, de pronto en la sociedad se lo toma como algo muy trivial. Incluso en la sociedad tener relaciones estando de novio es normal, y como cristianos sabemos que eso no está bien, que hay consecuencias de eso y que es una mala decisión de pronto tener relaciones antes del matrimonio. Entonces, ¿por qué es tan importante en el matrimonio, no? Bueno, tengo un texto acá que está lo encontré acá recién en Corintios, dice: y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo para juntarse en algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Entonces hay un punto fuerte ahí, ¿no? De poder suplir de alguna manera una necesidad que parte del amor. Ahora, cuando está hablando de que ambos no somos dueños de nuestro cuerpo, no significa que yo llego a la casa y dice, bueno, venga, vos no sos dueños, yo voy a tomar lo que a mí me pertenece. Claro. No, el hecho de poder tomar esa acción tiene que ver con amor, tiene que ver con alcanzar a que eso se dé juntos y que ambos podamos, nuevamente volvemos a lo mismo, al equipo, al unirse. Vieron que dicen una sola carne. Bueno, ¿qué significa una sola carne? Es poder tener ese tipo de unidad. Y yo creo que es necesario y que nosotros debemos seguir al principio de la palabra y poder construir eso. Construirlo en amor, construirlo en deseo, construirlo en placer cada uno. No sé si Mabel... y bueno, una de las cosas que, la sexualidad está puesta por Dios para cuidar al matrimonio de no caer en la inmoralidad sexual, las cuales los que tienen relaciones casuales o sin compromiso le traen muchos problemas y muchas consecuencias. Así es. Y una de las únicas cosas que van a... Flavia, que van a compartir los cónyuges, que de repente no van a compartir con otras personas, me parece que es la intimidad, es justamente ese tiempo que nosotros vamos a pasar juntos. También eso te va a dar la estabilidad matrimonial en cada uno, ¿no? Al poder tenerlo. Entonces es muy necesario que nosotros podamos tener en mente todas estas cosas y poder, practicarlas, ¿no? También como en el plan perfecto de Dios, también para multiplicarse, como decía en el principio, también en Génesis, que se encuentra, también es justamente una forma que diría también. Exactamente. Y que esté en el matrimonio, porque ahora en la sociedad vemos muchas personas que justamente los hijos son los que sufren. Yo soy causa, digamos, de que tampoco mis padres estaban casados y también vivíamos solamente con mi madre. Entonces, justamente creo que también es la sexualidad en el matrimonio tiene que ser, ¿no? Justamente. Claro, y totalmente, muchísimas cosas más beneficia la sexualidad en el matrimonio, el acercamiento, ayuda a la unidad en el matrimonio también, las relaciones Sí, a sentirse conectada. Pónganse conectada. a pensar que no solo se unen físicamente, se unen espiritualmente, sentimentalmente. Sí. Hay un montón de cosas que suceden alrededor de eso. Entonces, si yo logro entender qué significa, que no significa solamente el placer del momento, sino todo lo que se genera alrededor de esa conexión, que es un pacto. Un pacto espiritual, dice la Biblia. Un pacto espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando llegamos a comprender todo eso, nos vamos a dar cuenta que también va a generar en el matrimonio un desarrollo en nuestra fortaleza, si se puede decir, de unidad, de pareja, digamos, ¿no? Bien, Sergio, yo la pregunta que quiero hacerte es, porque a veces ocurren situaciones que son muy complejas, muy difíciles de resolver y a veces hasta incluso conflictos, ¿no? Que parece que hasta se plantea a veces el divorcio, es real, por ahí pasa en algunos matrimonios. ¿Hace falta llegar a ese punto o cómo hacer para poder no llegar hasta ese punto, sino que poder resolver los conflictos, no llegar hasta ahí que tener que divorciarse, ¿no? Sí, hablar del divorcio es un tema bastante amplio, ¿no? Delicado también a su vez, entonces demandaría mucho tiempo poder hablarlo con el fin de
de por ahí no generar malos entendidos. Entiendo que si tendría que resolver tu pregunta rápido, te diría que nunca es bueno llegar al divorcio. ¿Por qué? Primero y principal porque no tenemos un respaldo bíblico, pero digo, yendo al punto que vos decís que a veces hay problemas que son demasiado serios, yo diría que uno siempre busca resolver. ¿Por qué? Porque no es que los problemas se terminen ahí, se va a terminar ese problema, pero van a venir una serie de problemas luego secundarios, nuevamente, que a veces son muy fuertes también. Entonces, pudiendo decir rápido eso, uno siempre va a tratar de restaurar, siempre va a buscar la manera de poder seguir el camino que la palabra nos indica. Entonces yo quisiera no abordar ese tema de esta manera tan corta, porque también sería casi, no sé si decir una falta de respeto, pero sería imprudente hacerlo. Pero sí me gustaría dejar algún tipo de consejos para los que comienzan el matrimonio, porque a veces ese punto que me estás planteando es un tema que ya habla ya cuando hay que resolver y la situación está totalmente complicada, donde ya hubo todo un camino que se recorrió, que se transitó para llegar a ese lugar. No se llega de la noche a la mañana, sino que hay una serie de cosas que han sucedido, decisiones que se han tomado y cosas que se han tolerado o que no se han visto o que no se han hecho. Y entonces llegamos a ese lugar. Pero entonces, a manera de decir, bueno, aconsejar a los que tienen poco tiempo de casado y que están comenzando, yo le diría que nunca anoten dentro de sus opciones el separarse o divorciarse por alguna razón. Siempre buscar la manera de sus opciones de arreglar la situación, de buscar la manera de poder transitar el camino de que cortita las cosas nomás, ir arreglándolas, tomando carta en el asunto, ¿no? Ahora, uno dice, pero a veces te enterás después de mucho tiempo. A veces te enterás después que pasaron todas las cosas y cómo haces ahí. Y saben que hay cosas que nos sucedieron de experiencia en el sentido cual, de ayudarnos el uno al otro. El matrimonio es, como propósito también lo que tiene es que yo pueda levantar la vida de ella en su vida espiritual y ella pueda hacerlo con la mía. Sería así, ¿no? Algo de eso vos me decías hoy. ¿Cómo era lo que me decías hoy cuando nos potenciamos ambos, te acordás? Y que el propósito del matrimonio es que yo lo pueda llevar a cumplir el propósito a mi cónyuge, tanto él como a mí. Y que, Dios uno de los propósitos es también es que yo dé mi vida por el otro. Y dar tu vida no es mirar solo la apariencia o si somos compatibles en algunas cosas o que porque somos compatibles en varias cosas y porque me gusta cómo es la persona, bueno, me caso. Porque después eso desaparece. A veces te encontrás con una amiga, que con alguien o una secretaria o alguien que es más compatible y decís, no, te querés olvidar de tu cónyuge. No es así. O si le pasa algo en el rostro, pierde la belleza, entonces se tiene que terminar todo, tenés que buscar otra. No es así. Así que tenemos que tener en claro los verdaderos propósitos del matrimonio. Dios nos pidió que nosotros demos la vida por la otra persona, estemos dispuestos, o sea, va más allá el matrimonio. Y también preocuparnos para llevarlos hacia el propósito de Dios, tanto él o ella. Claro, cuando Mabel dice dar la vida es porque, bueno, el texto bíblico dice que Jesús dio la vida por la iglesia, así nosotros deberíamos ser, ¿no? Como cónyuge. Y una de las cosas que yo le decía a aconsejarle es que nosotros tengamos como centro principal a Dios en nuestro matrimonio. Y cuando nosotros decimos que tenemos como centro principal es que debemos estar conectados con Él. ¿En cuál? En nuestra relación con Él. Cuando yo puedo estar conectado en mi relación con Dios, entonces en mí va a haber discernimiento, Dios me va a mostrar lo que pueda estar pasando con ella, o Dios también me va a advertir de lo mismo. Y una de las cosas, por ejemplo, que en los años que tenemos, hay veces cuando yo, no sé, en la semana, póngale, no oré 4 o 5 días, yo recuerdo bien patente que ella pasaba por al lado mío y me decía, hay que orar, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos horarios diferentes. Yo me suelo levantar bastante más temprano que ella. Ella no sabe lo que yo hago. Ella no sabe si yo me levanté y me fui directo al trabajo, no sabe qué anduve haciendo por la casa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cómo sabía que yo no había orado y me había ido al trabajo así nomás.
Entonces significa que hay una conexión con Dios que le ayuda a saber qué es lo que pasa con alguien que es parte de su vida. Y así yo también con ella. Entonces cuando nosotros podemos tener ese tipo de... Por eso es tan importante Dios en el centro. Porque Él es el que nos va a guiar y dirigir para que yo pueda ayudar y potenciar y restaurar o sacar adelante en el momento exacto. Allí cuando comienzan las cosas, ¿no? Porque a veces vos decís, sí, pero no oraste 4 días, no pasa nada. Es el comienzo de muchas cosas que pueden suceder para adelante. Eso se puede seguir prolongando, luego se cargan de acciones, se cargan de pensamientos, se cargan de problemas, y cuando vos acordaste llegaste a un punto que hay veces que casi no tiene retorno, ¿no? Parecería que no tendría regreso, o al menos no le encontrás el regreso. Pero en cambio, si podemos tener esa relación, nos va a ayudar a que nos cuidemos el uno al otro. Yo, sinceramente, cuando la primera vez que me dijo eso, ¿qué se hacía entre mí? Me incomodé, ¿no? Como dije, ¿quién es para venir a decirme a mí que yo tengo que orar? Si yo soy líder juvenil y las cosas prosperan y... ¿no? El diablo te mete un montón de cosas. Pero algo me decía a mí, tiene razón, y vos sabés que tiene razón, así que callate y hacé lo que tenés que hacer. Porque no es ella la que habla, sino que hay alguien que le está indicando a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si hay matrimonios jóvenes que están comenzando y están transitando el camino, cuídense de esa manera. Busquen la manera de que Dios pueda ayudarlos a cuidar a su cónyuge. Y ambos se van a cuidar, y eso va a hacer también de que las cosas se lleven cortitas nomás. Y que no esté el fuego encendido y haya que llamar a los bomberos, sino que nosotros apagamos ahí el incendio rápido y le cortamos la maniobra al diablo, tengo que decirlo así, y seguimos avanzando. Así que... Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, no queremos despedirnos sin darle gracias a ellos por estar con nosotros. Creo que no sea la última vez que no. Por ahí lo vamos a volver a invitar, ¿sí? Así que bueno, está del otro lado, también está Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo está, Johnny? ¿Todo bien? Pero muy bien. La vez anterior hablamos de noviazgo y nos cantaste un final ahí del programa acerca de cómo te conociste con Cami, ¿no? Sí, ¿Cuántos así años es. de casado tenés? Y 1 año y medio. 1 año y medio, pero como estar también debajo del agua, menos de 2 segundos. Pero bueno, propusiste matrimonio a Cami en un congreso, ¿no? Sí, así como lo contaba la vez pasada. Después de 2 o 3 años le propuse casamiento en un congreso de jóvenes, sí, donde había mucha gente. Un Una presión bárbara, la vemos. Una presión bárbara. Claro, porque otra ella, que decirle que Que sí. sí. era para que ella tenga la presión, ¿viste? Entonces me decía que sí. ¿Y cómo piensa? Mirá si estaba Johnny acá, le íbamos a decir. Fíjate, Johnny, anotalo. Pero bueno, gracias por estar del otro lado. Esperamos poder vernos el jueves que viene, también a la misma hora, por este Facebook Live Ministerio Juvenil IBN. Nos vemos. Bueno, muchachos, Flavia. Dale, estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Escucha atentamente, lo que tengo que decirte es importante. Si permite, tu futuro pronto cogerá otro rumbo. Esta noche estoy nervioso, lo confieso, me conoces, ya me aprieta la corbata y mi corazón se ataca. Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en mi garganta. No me salen las palabras, se me traban. Ey. Te he comprado un regalo, sí que no es tu cumpleaños, un anillo para prometerme y pedir tu mano. En ese anillo está para mi declaración. Mi hado está en tu mano, solo escucha el corazón. No sabía que pedir tu mano era una osadía. Quiero darte mi apellido, dime si princesa mía. Ey. Me quiero casar contigo, quiero morir contigo, quiero que lleves mi apellido, nuestro hijo, tu sonrisa. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres vivir conmigo?